Ya estamos en el segundo bloque de Unidiversidad Noticias. Recuerden que nos ven a través del canal número 30 de la televisión digital abierta y el canal número 22 de Supercanal HD. También nos pueden ver en internet en www.unidiversidad.com.ar. Seguimos hablando de economía con nuestro especialista, con José Vargas, y no queremos dejar de perderle pisada al tema que estábamos tratando en el bloque anterior y preguntar por medidas puntuales que pueden llegar a afectar a la economía del argentino. Las medidas puntuales, aquellas, bajemos un poco a tierra y tratemos de decir a la gente qué es lo que puede llegar a pasar a partir de este pedido de financiamiento al Fondo Monetario Internacional. Bueno, los pedidos al Fondo Monetario o cualquier organismo internacional, como es el Club de París o etcétera, implican una serie de condiciones. De la misma forma que cuando una persona se endeuda, lo primero que le piden es una garantía, un nivel de ingreso mínimo, etcétera, etcétera. Bueno, a nivel internacional ocurre lo mismo. Le exigen al país una serie de condiciones. Como primera medida le van a exigir una reducción fuerte del gasto público. Argentina tiene un problema de déficit muy grande. Como no lo solucionó en todo este tiempo, se lo va a exigir el fondo ahora. Reducción del gasto público implica reducción de subsidios, probablemente reducción de personal, seguramente reducción de algunos programas sociales, seguramente. Quizás no incrementos, va a haber que modificar lo que es la reforma tributaria o quizás también la reforma laboral y reforma jubilatoria. Va a haber que analizar muy bien todos esos temas. Por eso insisto, se va a intentar hacer todo de golpe lo que no se hizo desde un primer momento. Este es el problema a veces del gradualismo que depende del financiamiento externo. Cuando se endurece el financiamiento, el gradualismo queda, como se dice futbolísticamente, en offside, porque no tiene alternativas. Gracias a Dios que está el Fondo Monetario como prestamista de última instancia. Si no, Argentina estaría en un problema enorme hoy, porque no hay credibilidad y evidentemente el Banco Central se quedó sin herramientas. Bueno, hablando un poco de los anuncios y de lo que viene sucediendo desde hace semanas, de lo que sucedía en el mes de diciembre cuando se cambiaban las pautas relacionadas con la economía a nivel nacional y de los anuncios que se hicieron el viernes, ¿cómo quedan justamente esos anuncios después de lo que sucedía hoy con esta nueva pedida de ayuda financiera al fondo? Bueno, el gobierno nacional ha venido desde diciembre del año pasado con una serie de errores que no se han agravado mucho más porque evidentemente Argentina estaba viviendo, igual que el mundo, una situación bastante particular. El hecho de que a fines de diciembre se presentara el presidente del Banco Central, Peña y Duhovne, a decir que la meta de inflación de este año era el 15% cuando las expectativas de inflación estaban por arriba del 20%, evidentemente generaron un error dentro de lo que era el gradualismo al cual hace referencia este gobierno desde el punto de vista económico. Eso, conjuntamente con el mundo, que ayudó desde el punto de vista de la suba de tasas de Estados Unidos a que el dólar empezara a subir de manera considerable. Teníamos incrementos combustibles enero, febrero y marzo, teníamos meses estacionales como es el mes de marzo, el mes de enero, por educación y por turismo, con lo cual el dólar era muy demandado y empezó a subir de manera importante. El Banco Central empezó a intervenir a fines de febrero y a partir de ahí no dejó de intervenir. El nivel de inflación empezó a ser más alto de lo que en principio el gobierno consideraba. Y cuando el nivel de inflación prácticamente ya se le fue considerablemente de la meta, siguió insistiendo con esto del 15%. De hecho, el viernes de la semana pasada Duhovne y en la jornada de hoy lo volvió a reafirmar, que la meta sigue siendo el 15%. Difícil que el gobierno ya es imposible que logre esa meta, pero es un mal mensaje hacia la sociedad. Y lo que ocurre es que la sociedad argentina no cree en este programa económico, está totalmente claro. Más allá de los grandes fondos que salieron por la famosa renta financiera, salieron de las LEVAC, se fueron al dólar. También el minorista empezó a ir al dólar, porque ve que el dólar es muy alto, porque ve que el dólar todavía tiene para crecer. Todos los precios en la economía crecieron el año pasado un 25%, el dólar había crecido un 13%, con lo cual tenía más camino por recorrer. Si yo tengo mis ahorros que pierden valor y la inflación va a ser del 25 y mi salario crece al 15, lo poco que me sobra, intento ir a algo que mantenga poder de compra. Y eso hizo que el Banco Central no lograra controlar el mercado cambiario ni siquiera con una tasa del 40%, que es la tasa más alta en el mundo. Bueno, vos hablabas puntualmente del dólar. Esta medida puede llegar a permitirle al gobierno argentino controlar al dólar y en el caso de que esto no sea así, si va a haber repercusiones en los precios de los principales elementos esenciales para la vida. Sí, la subida que tuvo el dólar, por lo menos hasta la jornada de ayer, ya hizo que muchos productos, muchos bienes en la economía argentina ya reacomodaran el precio.
porque estamos hablando de que cuando compraron en su momento stock, lo compraron quizás con un tipo de cambio cerca de 20 y ya está prácticamente cerca de 23, con lo cual ya hay remarcaciones, fundamentalmente en lo que son los hipermercados, que venden prácticamente alimentos. Se habla de que hay un hipermercado, tiene cerca de 4.000 productos que ofrecen de manera diaria. El 70% de esos productos ya llegaron con nuevos precios y estaban incluso esperando a cuánto cerraba el dólar en la jornada de hoy. Lo que necesita hoy el gobierno y el Banco Central es credibilidad, confianza y credibilidad. Con eso solamente van a frenar una escapada del dólar. De hecho, el anuncio del presidente hoy, hasta el anuncio del presidente, el dólar venía subiendo en la City porteña. Después del anuncio bajó un poco y como el ministro de Hacienda no fue muy explícito, ni en el monto, ni en el plazo de la línea de financiamiento, volvió nuevamente a subir y casi llegó a los 23 pesos en Buenos Aires y en Mendoza superó los 24. La lectura que por ahí uno hace es qué significa, ¿no?, esto de pedir dinero y asistencia financiera, y además de una cifra bastante importante, porque ha trascendido incluso de que sería de 30.000 millones de dólares. ¿Esto demuestra una economía débil al mundo? Sí, una economía totalmente débil. A nivel mundial, los grandes analistas internacionales hablaban de que hace meses que Argentina y Turquía eran los dos países que mayor exposición tenían a la suba del dólar, a la suba del petróleo y a la suba de la tasa de interés. Y Argentina no se cuidó de esto, no tomó prevenciones. Creyó que con esta medida gradualista que traía el gobierno podía llegar a pasar este remesón internacional de una manera mucho más cauta. Pero lamentablemente no fue así porque tuvimos problemas externos y problemas internos también. Entonces se dio una combinación perfecta para lo que está ocurriendo desde hace semanas. Podríamos seguir hablando un montón, pero te vamos a hacer una pregunta, José, la última, en este caso vinculada al tema del dólar que ha afectado en general a las economías regionales, ¿no? No solamente, digo, a la Argentina, sino también a toda la región, a Brasil, a Chile, a Uruguay, a Paraguay. Pero ¿por qué se siente más el cimbronazo en la Argentina? Bueno, porque Argentina, desde el punto de vista económico, es mucho más débil que el resto de los países, salvando Venezuela, en cuanto a la economía. Argentina depende del financiamiento internacional, el resto de los países no. Y después Argentina tiene un déficit fiscal sumamente elevado que lo controla con financiamiento y una tasa de inflación arriba del 20%. El resto de los países que estábamos mencionando tienen tasas de inflación que están por debajo del 4 o 5% anual, con lo cual una devaluación de este tipo que se da y que la sufrió el real, la sufrió el peso chileno, el peso uruguayo, tiene un traslado a precios relativamente ínfimo, de un 3 a un 3,50% anual, para nosotros sería insignificante. Para ellos quizás es un problema, pero para Argentina una devaluación de este tipo puede llegar a tener un impacto en el nivel de inflación sumamente elevado y empiezan a reacomodarse rápidamente todos los precios por la memoria inflacionaria que tenemos los argentinos y por lo que ya hemos vivido en otras crisis con situaciones del Fondo Monetario. Hay que recordar que Argentina, desde que se creó el Fondo Monetario, tuvo 25 líneas de financiamiento. Wow, un montón. Bueno, José, muchísimas gracias por darnos la explicación un poco más profunda, ¿no? Y de la mejor manera que se puede comentar a la gente para que lo entienda, porque como decíamos, ha generado un poco de temor, no solamente en el pueblo, en el ciudadano común, pero obviamente los especialistas como ustedes tienen los mejores datos y el mejor análisis. Bueno, hablábamos, José Vargas lo mencionaba fuera de aire, el tema de los combustibles y justamente el ministro de Energía, Juan José Aranguren, que recibió representantes de las principales petroleras aquí en Argentina, haciendo hincapié en que van a congelar, si se quiere, los aumentos a lo largo de 2 meses. Y esto queríamos preguntarte a vos puntualmente sobre esta medida. Congelar durante 2 meses, quiere decir que el tercer mes se viene con todo, ¿no? Sí, el problema es que desde fines de octubre del año pasado el precio de los combustibles en Argentina está liberado. Desde fines de octubre del año pasado hasta el mes pasado tuvimos un incremento de combustible por mes. ¿Qué es lo que ocurre? Cuando sube el petróleo o cuando se devalúa el dólar, sube el precio de los combustibles porque está liberado. Al subir el petróleo y al devaluarse el dólar, tenía que subir, era inminente la suba entre un 8 y un 10% de los combustibles para estos días. El gobierno, analizando y viendo esta situación particular que está viviendo la economía argentina, se reúne con las principales empresas petroleras y le pide que durante 60 días no trasladen estos incrementos a los surtidores para que el efecto en los argentinos sea el mínimo posible. El problema es que
uno empieza a tener incrementos reprimidos y en el tercer mes, en el cuarto mes, después el incremento va a ser muchísimo más fuerte, porque vamos a tener los demás incrementos que en el medio no tuvimos. Así que ese es el único inconveniente de este tipo de medidas. ¿A cuánto puede estar el litro de nafta en promedio a fin de año? A fin de año se estima que con estos aumentos que viene teniendo el petróleo en el último tiempo y con lo que ocurre el dólar en el mundo, en Argentina, si no hay ningún tipo de represión en el precio por parte del Estado, puede llegar a estar cerca de los 45 pesos el combustible más caro. Es mucho, ¿no? Hay que pensar en otras alternativas. Ya hemos estado hablando incluso fuera de aire de ese tema. Bueno, muchísimas gracias, José. Gracias. Y te hemos sacado provecho, ¿no?, en esta jornada donde estamos acostumbrados a la columna de José Vargas, pero evidentemente daba para hablar más en profundidad de los anuncios del presidente Mauricio Macri. Muchas gracias. Gracias. Bien, bueno, vamos a cambiar.